Jetsun Milarepa entonces empezó su historia hablando de su clan. Contó que vivían en la parte norte del país, en un lugar llamado Uru, y que eran una tribu grande de nómades que tenían eh, ganado y ovejas. El tatarabuelo de Jetsun Milarepa se había vuelto muy famoso en su momento por haber exorcizado un espíritu que atormentaba a una familia y que muchas personas habían intentado eh, exorcizar y no lo habían conseguido. Entonces el tatarabuelo de Jetsun consiguió hacerlo, produciendo tanto terror al demonio que se fue de la casa. Eh, la familia se hizo muy conocida y próspera y este tatarabuelo tuvo un hijo que a su vez tuvo dos hijos. Uno de ellos, llamado Mila Dorje Senghe, que viene a ser el abuelo de Jetsun Milarepa, era aficionado al juego y mucha gente iba a desafiarlo para apostar. Y en una de esas apuestas, una persona extranjera inicialmente pierde la apuesta contra Dorje Senghe y le pide una revancha, dos revanchas, las pierde, pero a la cuarta revancha el abuelo de Jetsun Milarepa pierde absolutamente todo. Es decir, que él y su padre, Milarepa todavía no había nacido, él y su padre se tienen que mudar del lugar porque perdieron todas las propiedades y todas las cosas que como pueblo nómade o como familia nómade iban llevando de un lugar a otro y tienen que mudarse a otro sitio, a la provincia de Wuntang, que es en el Tíbet, en la frontera con Nepal, y se instalaron en ese lugar. Mientras tanto, el bisabuelo de Jetsun se volvió muy conocido en ese lugar también porque hacía ceremonias de exorcismo y también hacía ceremonias para prevenir las tormentas de granizo que asolaban las cosechas, preparaba encantamientos para la protección de los niños y también hacía otras varias cosas de la misma naturaleza y fue un lama bastante conocido. El abuelo de Jetsun, Dorje Senghe, conoció a la hija favorita de una de las familias del lugar y se enamoraron, se casaron, tuvieron un hijo llamado Serap Gyaltsen, que significa trofeo de sabiduría, y la familia vivía del comercio, básicamente. Eh, Pagaban precio en oro por mercadería, iban del norte al sur a buscar productos y se mantenían de esa manera teniendo gran fortuna. Mila Sherav, que viene a ser el padre de Jetsun Milarepa, compró tierras y también compró una casa y se casó con una chica que pertenecía a una buena familia que se llamaba Karmo Kien, que era muy encantadora, muy energética y entendía cómo tratar a los amigos y a los enemigos de acuerdo a sus acciones, ya sea con amor o con odio. Y también era muy conocida en el lugar, se volvieron una familia muy prominente del lugar, eh, considerando que el padre de Jetsun tenía 20 años cuando había adquirido gran fortuna y la casa. Y la casa la repararon y la construyeron y terminó siendo la casa más linda del lugar donde vivían
tenía 4 columnas y 8 pilares, y así la conocía la gente del pueblo con este nombre, la casa de las 4 columnas y los 8 pilares, y vivían en gran riqueza. Tan es así que familiares del abuelo de Jetsun escucharon que les iba súper bien y bueno, decidieron mudarse cerca de ellos para empezar a comerciar, y la familia los recibió muy bien y los ayudó a iniciarse en el comercio, y también llegaron a tener una gran fortuna. Y así es que un día Karmo Kien, que fue la mamá de Jetsun, a quien llamaban Guirnalda Blanca, eh, se embarazó y tuvo a su primer hijo, que fue Jetsun, y el hijo nació cuando su padre estaba en las montañas haciendo sus negocios. Nació en el año de El Dragón de Agua, que más o menos corresponde al año 1052 de la era cristiana. Y se le envió una carta al papá, que estaba lejos. La madre escribe una carta que dice: eh, el otoño está llegando y he tenido un hijo y tienes que volver a la velocidad, a toda velocidad, para darle nombre en la ceremonia en la cual se da el nombre a las criaturas. El padre estaba encantado de haber tenido un hijo y haber producido un heredero varón, y le eligió inmediatamente el nombre, que fue Paga, que significa algo como encantador de escuchar, como que una persona encantadora de escucharla. Y por lo tanto volvió rápidamente para poder llamar a Topaga en la ceremonia donde se le daba el nombre. Y Jetsun sigue contando que durante su infancia se lo crió con gran cuidado, y con el tiempo llegué a tener una voz muy hermosa, dice Jetsun, tan encantadora que cualquier persona que la escuchara estaba de acuerdo con mi nombre y que había sido llamado apropiadamente encantador de escuchar. Jetsun sigue en primera persona y dice: cuando tenía más o menos 4 años, mi madre dio a luz a una hija a quien llamó Goma Kit, que significa protectora afortunada, pero tenía un nombre como una especie de sobrenombre o nickname. La llamaban Peta, y así llegó a ser conocida. Jetsun sigue en primera persona y dice: recuerdo a una hora cuando nosotros dos, Peta y yo, solíamos tener nuestros cabellos teñidos de oro y con turquesas. Éramos una familia muy, muy influyente y estábamos conectados por matrimonio con las familias más importantes del lugar, y toda la gente pobre que estaba bajo nuestra influencia, en realidad los teníamos en una posición casi como objetos, o mejor dicho, como sujetos bajo nuestra influencia. Y la gente, los nativos del lugar, hablaban bien de la familia, diciendo que era una familia muy rica, y hablaban maravillas de las riquezas que habían adentro de la casa y de los ornamentos, y por lo tanto toda la familia era considerada como importante de ver, o pues, sumamente importante desde cualquier punto de vista. Jetsun continúa contando que para el momento en que la familia era prácticamente la envidia de todos, su padre fallece y se hizo un funeral magnífico. Jetsun cuenta que más o menos cuando tenía 7 años,
Su padre, Mila Sherab, se enfermó seriamente y buscaron médicos, buscaron lamas para intentar que se recuperara, pero todos ellos anunciaron que el final se acercaba. Todos sus familiares estaban al tanto de que estaba muriendo y él mismo se resignó a la muerte. Y mis tíos y tías y toda la gente y amigos y amigas que vivían en el vecindario se juntaron y en presencia de todos mi padre dio sus últimos deseos, eh, encargándole el cuidado de su viuda y de sus hijos huérfanos a mi tío y a mi tía. Y también les encargó que manejaran todas sus posesiones y finalmente escribió un testamento, lo hizo leer y lo firmó y lo selló en presencia de toda la asamblea. Y sus últimas palabras se refirieron exactamente a eso, lo que escribió en el testamento, diciendo que sabía que no iba a sobrevivir la enfermedad, que su hijo, que en el momento era muy pequeño, eh, era su heredero y que confiaba su cuidado a todos sus parientes, especialmente a la tía y el tío, y que todas sus posesiones, incluyendo los animales, los ponis, las ovejas, las pasturas, la casa, otros, otras tierras que poseían, vacas, etcétera, todo lo perteneciente a la casa, todos los utensilios de oro, oro, plata, cobre, hierro, sus ornamentos personales, su guardarropas, sus turquesas, sedas, trajes, todo lo que poseía, en verdad, se lo dejaba a su familia, especialmente a su hijo mayor. Dejaba también una porción de su dinero para las ceremonias de sus funerales y que le encargaba el cuidado de su familia, su viuda, su hijo mayor y su hija, a todos sus familiares, particularmente a su tío y a su tía. También dijo que cuando su hijo Jetsun, que aún tenía el nombre original, que era Topaga, que cuando su hijo tuviera la edad apropiada, eh, debía casarse con Sesai, a quien habían prometido desde su infancia, y que ambos debían casarse cuando tuvieran la edad, y que cuando la novia fuera recibida dentro de la casa, tenía que estar a cargo de la propiedad completa y que ellos manejaran toda la propiedad por ellos mismos, siguiendo los pasos de sus padres. Sus últimas palabras fueron nuevamente decir que hasta que su hijo mayor llegara a la edad de la mayoría de edad y pudiera casarse y tener la posesión de todos los bienes que él le estaba dejando, los dejaba a cargo de la familia y a cargo del tío y la tía, y dijo textualmente: vean que todo esto se cumpla y que ninguno sea dañado. Estén seguros de que los estaré viendo y mirando desde el reino de los muertos. Y diciendo esto, falleció. Es así que cuando la ceremonia de funeral había estado completa, o ya se terminó, se completó, Guirnalda Blanca, que era la madre de Jetsun, debía tomar cargo de la propiedad completa y toda la familia debía ayudarla a que lo hiciera. Toda la comunidad estuvo de acuerdo, pero el tío y la tía en ese momento dijeron:
Ustedes pueden decir todo lo que quieran, pero nosotros somos los parientes más cercanos y vamos a cuidar nosotros mismos de que la viuda y los huérfanos no sufran. Y mientras tanto, nosotros vamos a cuidar de toda la propiedad y de todos los bienes. Y a pesar de que muchos se opusieron, entre ellos mi tío materno, dice Jetsun, y el padre de Sesai, que era mi prometida, se opusieron. Los tíos tomaron posesión de todos los bienes y su tío comenzó a utilizar todos los ornamentos y la tía también tomó todos los ornamentos que eran de la madre de Jetsun, de mi madre, dice él, y se quedaron en la propiedad y la propiedad fue dividida y es decir, dice Jetsun, que nosotros, a pesar de todo lo que mi padre había dicho, eh, teníamos que por turno ir a vivir con mi tía o con mi tío y fuimos deprivados de todos los derechos de nuestra propiedad. Y no solo eso, sino que también teníamos en el verano que trabajar el campo para mi tío y en el invierno eh, cardar lana para mi tía. Y mientras tanto éramos alimentados con comida que solamente alimentaría perros. Nuestras vestimentas eran miserables, eran como bolsas que atábamos a nuestro cuerpo con una cuerda en la cintura. Y mientras tanto teníamos que trabajar sin respiro. Nuestras manos y pies se agrietaron y se llenaron de ampollas. Adelgazamos terriblemente, estábamos casi emaciados y nuestro cabello, que una vez estaba adornado con oro y con turquesas, se había vuelto duro y rígido e infectado con piojos. Las buenas personas del pueblo que nos habían conocido en nuestro momento de prosperidad lloraban cuando nos veían y se hablaba en todo el pueblo de la conducta villana de mi tía y mi tío, aunque estos no prestaban atención a eso. Mi madre, mi hermana y yo mismo quedamos reducidos a un estado de miseria tal que mi madre afirmaba que mi tía era descendiente de un demonio, una demonio de la naturaleza de los tigres. Y ese se volvió su sobrenombre, demonio tigre. Pero alguna otra gente del pueblo murmuraba, mira lo que pasa cuando un hombre inteligente no está con su familia. Y hablaban de mi madre diciendo que cuando su marido estaba vivo, Guirnalda Blanca era llamada la ama de casa modelo porque por su energía y su habilidad, y su mano era llamada nutridora o que daba nutrición o que daba cosas. Pero el pueblo seguía diciendo ahora su energía y su habilidad se han puesto a prueba y toda su debilidad está expuesta. Y mientras nosotros más sufríamos, más desagradables eran las cosas que se comentaban en el pueblo y nuestros las personas que antes eran inferiores a nosotras a nosotros no perdían la oportunidad de decir cosas a nuestras espaldas. Los padres de Sesai, que era mi prometida, habitualmente me solían traer ropa, un par de zapatos y también solían decirme que
hasta tanto el hombre en sí mismo no sea una propiedad, la propiedad no es estable. Es como si fuera el rocío sobre el césped. Y por lo tanto me decían que no me preocupara mucho por la pérdida de mis riquezas. Me decían que mis padres y mis ancestros habían adquirido riqueza por sí mismos, con su trabajo y siendo industriosos, y que no siempre habían sido ricos, y simplemente en algún momento o el momento iba a llegar en que yo iba a tener mi propia riqueza por mí mismo. Cuando cumplí 15 años, mi madre tenía un pequeño campo que era de ella y trabajándolo de manera muy industriosa, consiguió tener una muy buena cosecha y por lo tanto decidió que iba a hacer una fiesta con esto para celebrar mi mayoría de edad a los 15 años y la recuperación de nuestro patrimonio. Y es así que a la fiesta fueron invitados todos nuestros vecinos, más especialmente aquellos que habían estado presentes cuando mi padre falleció y dijo sus últimas palabras. Y la fiesta se llevó a cabo y luego mi madre, en medio de ella, en medio de la asamblea de todos los vecinos, dijo que era el momento en que debía cumplirse lo que su marido fallecido había pedido. Y mi tío materno procedió a leer el testamento de mi padre en voz alta para todas las personas presentes. Mi madre dijo que estaba muy agradecida por todo lo que mi tío y tía habían hecho por nosotros, pero que ahora había llegado el momento de que su hijo manejara la casa por sí mismo y pidió la propiedad de regreso y también pidió que me casara con Cesai, que era mi prometida, y que esto se tenía que llevar a cabo de acuerdo a los deseos de mi marido fallecido. Bueno, dejo acá porque el video se ha vuelto largo, pero por supuesto tampoco hay que tener mucha imaginación para saber lo que viene, pero lo voy a comentar con más detalle en el tercer video. Chao por ahora.